Módulo número 4. Lo primero que tenemos que interpretar es saber en qué momento histórico nos encontramos. Tenemos que comprender que ya estamos post-Edad Media, estamos en el auge del Renacimiento, estamos en un momento donde, como ya sabemos, Dios ya no es el centro. Entonces los hombres se comienzan a preguntar por qué se encuentran posicionados ante una figura de poder. En este sentido, la filosofía social y política tendrá como fundamento el estudio de la legitimación del orden social y político. Algunos de estos pensadores lo que plantean es que en algún momento dado el hombre vivió en un estado de naturaleza primitivo, inicial, bajo el cual, por motivos de supervivencia, de paz, de inseguridad o de beneficio, optó por tomar un pacto social que en cada uno de los autores toma diferente forma. Tenemos que entender que estas formas que toman refieren a los momentos históricos en los cuales vive cada uno de ellos. En este sentido, vamos a encontrar grandes diferencias. Mientras uno de ellos postula la necesidad de un gobierno absoluto, otros refieren a la república o a la sociedad civil. Entonces, más que intentar definir cómo se configuran las sociedades, lo que hacen es describir de un modo hipotético cómo se llegó al punto histórico donde ellos se encuentran. El primer pensador con el que nos encontramos es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vivió entre los siglos XVI y XVII, casi final del XVII, y a mediados de este publicó un libro al que denominó el Leviatán. El Leviatán debemos primero considerar que es un monstruo mítico, que es el que conocemos básicamente como monstruo del lago Ness. El Leviatán lo que planteaba era la idea de un estado soberano como este monstruo que domina las aguas, que brinda seguridad, protección, ¿sí? No lo muestra como un monstruo en sí, sino como una estructura gigante y poderosa que es capaz de contener todos los ciudadanos de ese pueblo, aldea o reino, como haría el Leviatán en las aguas con los peces. Hobbes plantea que existió un estado de naturaleza bajo el cual todos los hombres son enemigos el uno contra el otro. O sea, el estado de naturaleza inicial, según Hobbes, es un estado de violencia. Dice que el hombre es naturalmente egoísta, ambicioso, desinteresado, solo se preocupa por su propio beneficio y es incapaz de tener actitudes morales. Recordemos que en la Edad Media lo moral estaba por encima de todo. Hobbes dice todo lo contrario, que hubo un momento donde los hombres pactaron por su propia supervivencia, porque se iban a terminar matando todos, entre todos, y llegaron a ciertas consideraciones sociales que les permitieron sobrevivir. En este sentido, ¿sí? Hay una frase muy famosa que es el hombre es el lobo del hombre. Y que lo que refiere es eso, es que cada persona en el estado de naturaleza es capaz de asesinar a la otra por su propia supervivencia o su propio interés. Entonces, cuando los hombres en este estado de naturaleza llegan a la conclusión de que van a terminar aniquilándose, entra en juego lo que vamos a llamar el pacto social. El pacto social existe en la manera práctica, pero en el sentido de esta hipótesis es un día todos los miembros de una comunidad decidieron que no podían autogobernarse, que ellos mismos entre ellos no podían decidir, entonces decidieron relegar una parte de su poder natural
¿sí? A un soberano. Llámese, en el caso estructural, el soberano absoluto o monarca absoluto, como vemos, por ejemplo, en las monarquías francesas. Bueno, el pacto hace que todos los ciudadanos o habitantes, podemos llamarlos de las dos formas, cedan una parte de su poder natural. En palabras sencillas sería, yo cedo al soberano parte de mi fuerza de voluntad, mi energía violenta, para que él procure el estado de paz y evite que a mí mismo me asesinen. Pero pasa algo curioso. El soberano no pacta. El soberano es una persona elegida, ¿sí? Esto nunca lo aclara Hobbes. Acá hay cierto misticismo, cierto criterio divino, porque hasta el siglo XVII-XVIII las monarquías estaban elegidas por Dios, ¿sí? Todavía no se despega eso de la Edad Media, pero bueno, se dice que el soberano no pacta. Lo curioso de esto es que supone que el soberano va a hacer lo que cree mejor para los ciudadanos, porque esa es su función. Y entra en una contradicción. Dice que si el soberano es injusto, entonces la propia sociedad es injusta, dado que el soberano debería obrar en relación a lo que consideran todos. Entonces, la contradicción que se presenta es que si yo critico al soberano por obrar mal, en realidad me estoy criticando a mí mismo. Y se genera todo un discurso bajo el cual el soberano no puede ser criticable porque en realidad el responsable es el propio ciudadano. En el punto final, Hobbes establece que en realidad la única forma de desobedecer al soberano es cuando la regla superior, que es la que no se pierde en el pacto, queda quebrantada. Si un soberano pide a un ciudadano que se quite la vida por mero capricho, el ciudadano tiene derecho a replicar. Y en caso extremo de que se demuestre que el soberano va en contra de todo lo que conceden los ciudadanos, es legítimo que lo remuevan y elijan a otro soberano. Eso es un dato curioso porque en la realidad eso nunca pasó, ¿sí? Y en todo caso, más que pedirle, ¿sí? Eso era como un dicho muy popular, en lugar de pedirle al ciudadano decir, bueno, culpabilízate de algún crimen y suicidate, directamente lo mandaban a matar sin ningún juicio previo, eso es muy relativo. Pero bueno, lo que dice es eso, el soberano en realidad es impune porque el que estaría eligiendo sería el propio pueblo, no el soberano, dado que el soberano es la representación de todo lo que el pueblo considera está bien o está mal. El segundo pensador con el que nos encontramos, que curiosamente es contemporáneo a Hobbes, es John Locke. Podemos decirle Locke, algunos autores prefieren decirle Luke. Ambos son la misma persona. Locke plantea algo completamente diferente a Hobbes. Hobbes dice que el hombre es violento por naturaleza. Bueno, Locke, o Locke, como lo queramos llamar, dice lo contrario. Dice que el hombre es por naturaleza bondadoso, racional, dotado de razón, y que en su extrema bondad puede convivir en estado de naturaleza. Entonces, si lo razonamos así, se supondría que los hombres podrían vivir en estado de naturaleza porque son morales, son racionales, tienen capacidad de orden. ¿Dónde empieza a suceder el problema donde pensamos que es necesario otra forma de gobierno más que el autogobierno? Cuando se refiere al castigo. Como estos hombres en estado de naturaleza tienen niveles de moralidad, pero no tienen un juez, lo que pueden hacer es castigar al otro que le infringe un prejuicio. El problema es que por lo general lo que hace ese que pide justicia por el daño que se le ha hecho, efectúa un juicio que es
mucho peor que el daño realizado y por ende lo que se genera es un circuito de venganza. Entonces el primer motivo por el cual estos seres buscan un nuevo sistema de organización es esta idea, porque al fin y al cabo el círculo de venganza, con lo que termina, es lo mismo que sucedía en el caso de Hobbes. Todos se terminarían matando. En el caso de Hobbes, es por la defensa de la propia persona. En el caso de Locke, es por el sentido moral de la búsqueda de justicia, de la autorrepresentación de lo que a uno le pertenece y lo que uno cree correcto. En este sentido, Locke no plantea la necesidad de una sociedad absolutista, sino que él plantea la idea de una sociedad civil que lo que garantice es la paz y la igualdad de derechos para todos. Tenemos que entender también que Locke aparece en una etapa donde ya la Revolución Francesa empieza a gestarse, hay nuevas ideas, hay otros motivos, ¿sí?, que le demuestran su realidad, que lo hacen pensar que en algún momento hubo hechos previos, ¿sí? Tanto Hobbes como Locke parten en la idea de que hubo como un hombre previo a la instauración de las sociedades. Ni Hobbes ni Locke reconocen la idea de que quizás los hombres siempre vivieron en grupos, ¿sí? No caracterizan esa idea, sino que dicen que en algún momento entendieron que solos no podían estar en el mundo, se agruparon y necesitaron algún tipo de gobernante, ¿sí? ¿Por qué uso la palabra gobernante y no soberano en Locke? Soberano viene de poder soberano, poder propio. Soberano es el absolutista, porque él es el soberano. En el caso de la sociedad civil, no existe un soberano concreto porque existe la idea de Estado. En ese sentido, el Estado como organismo regulador es el soberano. Por ende, no se puede implicar en una persona concreta esta idea de soberanía. Bien, vuelve a surgir la idea de pacto social. Pero, ¿qué pactan estos hombres según Locke? Lo primero que pactan es algo que en Hobbes se sobreentiende pero no está bien dicho, que es la propiedad privada. Los hombres en Locke lo que determinan es que donde termina lo mío y empieza lo tuyo, no pasa lo contrario. No existe la apropiación, no existe la injusticia, y si existe la falta hacia otro de los ciudadanos, esta debe ser juzgada por un juez, ya no puede ser juzgada por la propia persona. Eso es lo primero que ceden. Ceden esa capacidad de enjuiciar al otro y con esto crean lo que llamaremos las leyes civiles, que posteriormente van a ser lo que conocemos como leyes penales. Bien, el problema es que como esto no es perfecto, empiezan a hacer la diferencia de clases o diferencia de riquezas. En esta diferencia también nacen conflictos. Encontramos ricos y pobres en el sentido de que hay personas que acaparan mayor cantidad de tierra que la que necesitan. Esto permite, ¿sí?, que existan ciertos hombres que se alejan de la ley natural y hacen que su tierra produzca más de lo que debería, porque esa es otra de las características de la ley natural, que es que debe respetar el estado de supervivencia. Pero al entregar el poder, ¿sí?, que esto es lo curioso, Locke lo que hace en cierto sentido es justificar la existencia de ricos y pobres. Él dice que al entregar, ¿sí?, los criterios de propiedad y los criterios de justicia para sobrevivir, el hombre lo que hace es como despojarse de ciertas cargas, pero a la vez accede a ciertas reglas que terminan perjudicándolo. Entonces, el poder político que tiene el derecho de dictar leyes, incluida la pena de muerte, se convierte
en un regulador que termina siendo un poco injusto con cierta parte de la sociedad, porque le dice que no puede acceder ya a ciertos bienes que antes eran de todos, porque si lo pensamos, en el estado de naturaleza, las manzanas de un árbol son de cualquiera que pase. En cambio, con el estado de propiedad no, son del dueño de casa. Entonces, esto va a terminar desarrollando posteriormente los sistemas feudales. ¿Sí? Es hacer esa lectura, entender que no aparece de la nada, es un desarrollo para luego entender lo demás. ¿Sí? Bueno, lo que también dice es que los hombres libres e iguales, ¿sí? En teoría, ya sabemos que no son iguales, se establecen en una comunidad y que un poder legislativo impone el límite de leyes, como lo dije antes, y todo esto se vuelve legítimo, esa es la curiosidad. Si los propios hombres sancionan leyes que terminan volviéndose injustas para sí mismas. A ver, en la teoría de Locke no existe la corrupción, pero la historia demuestra lo contrario. Locke dice que esa sociedad fue ideal, se intentó forjar, pero la propia humanidad, que al final resultó no ser tan buena, fue la que, corrompida por el poder, fue la que estructuró la desigualdad. Tercer pensador, Jean-Jacques Rousseau. Bien, Rousseau es un poquito más avanzado, si bien es contemporáneo por algunos, ¿sí? Algunos pocos años con Hobbes y Locke. Él ya está en un estado diferente porque en su caso llega a vivir la Revolución Francesa. Hobbes y Locke la viven de soslayo. Y además Hobbes y Locke son ingleses. Jean-Jacques Rousseau, lo dice el nombre, es francés. Él es uno de los principales gestores de los ideales de la Revolución Francesa. Antes de meterme de lleno con las ideas de Rousseau del estado de naturaleza, lo que voy a mencionar es que lo curioso de Rousseau, que muchos no lo sabemos, es que algunas de sus ideas fueron las que impulsaron las revoluciones latinoamericanas. ¿Sí? El dato de color de todo esto es que la Revolución Francesa es el mismo año que la Revolución de los Estados Unidos. Y luego, más allá de la Revolución de los Estados Unidos, muchos personajes de la historia argentina, como San Martín, Belgrano o O'Higgins, que tuvieron la oportunidad de acercarse al pensamiento de Rousseau, lo trajeron a América y fueron los impulsores de las revoluciones latinoamericanas. Es el dato de color, ¿sí? Para poder conectar un poco la historia que tienen que ver estos pensadores con los que nos puede pasar a nosotros. Ya marcamos que esto es historia del pensamiento occidental y gran parte europeo, pero también es poder darle una bajada al contexto de historia argentina. Sí, es entender un poco eso. Cuando hablamos de Hobbes, también hablamos de las estructuras de los reyes borbónicos. Si los reyes borbónicos era la casa que gobernaba España en este momento también, y en realidad los Borbones llegaron a ser una familia que tenían parientes en toda Europa. Básicamente, entonces, en cada una de las dinastías reales había un Borbón. Entonces, era como una estructura muy cerrada y muy chica de las personas que concentraban todo el poder. Lo más curioso es que la familia de Borbón es la familia real hasta ahora en España y mismo, datos curiosos, uno de los apellidos de la princesa Máxima al casarse es Borbón, ¿sí? Porque la línea dinástica en todas las casas reales europeas hay Borbones. Bien, pero volviendo a Rousseau, fuera de los datos curiosos. Rousseau, lo primero que nos va a marcar es que el hombre, al igual que los animales, es un ser inmaduro. Rousseau no habla tanto de un estado de naturaleza social, sino más bien de un estado de naturaleza individual. Rousseau dice que todas las personas nacemos en minoría de edad. Minoría de edad, que esto ya lo mencioné en otro de los apartados, tiene que ver con la capacidad de los seres de tener raciocinio
y de gobernarse a sí mismos, de comprender, ¿sí? En este sentido dice que el hombre cuando llega a su mayoría de edad es capaz de comprender al mundo y de modificarlo. Rousseau lo que dice es que la capacidad que diferencia al hombre de los animales es su capacidad de perfeccionamiento, pero dice que la sociedad está corrompida por la existencia de la desigualdad. ¿Sí? En Locke dijimos que Locke planteaba un ideal de sociedad igualitaria, pero que se había corrompido por la corrupción. Bueno, Rousseau la identifica directamente, él no habla de un ideal. Él dice que existen dos tipos de desigualdad. Una desigualdad natural, que refiere a las diferencias de fuerzas, y luego que existe una desigualdad que está legitimada e instituida por las leyes civiles, que es la desigualdad que encontramos en Locke. ¿Sí? Cada uno de los autores refleja un concepto del otro. Ninguno reconoció que tomó prestado el concepto del otro, pero reconocen exactamente lo mismo, esa es la particularidad. Entonces Rousseau toma esto. Las dos desigualdades son una del estado de naturaleza casi, que es la diferencia de fuerza. También habla de la diferencia de carácter moral, ¿sí? Pero termina siendo eso, fortaleza física o moral, diferencia de fuerza. Y las diferencias que marcan las leyes civiles, ¿sí? Que regulan la propiedad privada. Él dice que, a diferencia, ¿sí?, de los otros autores, que el hombre en estado de naturaleza vivía solo. Hay otro dato curioso, que es que en esta época se empiezan a encontrar muchos niños en los bosques que no estaban socializados. Hay una historia que es el mito del buen salvaje, que él habla de estos niños, y hay un niño en particular que se llamaba Víctor, no lo encontró él, son escritos de otro autor, él lo menciona en uno de sus libros, y dice que Víctor nunca pudo aprender a hablar, nunca aprendió a usar utensilios, aprendió a reconocer ciertas cosas, pero no tenía una inteligencia desarrollada como un ser humano regular. Entonces lo que dice Rousseau es que el hombre en estado de naturaleza vivía solo, se encontraba aislado y era capaz de satisfacer sus necesidades vitales. En este sentido, los buenos salvajes son estos. Solo se satisfacen sus necesidades vitales. Luego, su única preocupación era la autoconservación. Y para ello, lo único que hacía era proveerse de lo que le brindaba la naturaleza, puesto que el alimento crecía y podía protegerse en una cueva, por ejemplo. Luego, ¿sí?, dice que la idea de reproductividad era igual que la de un animal, no había necesidad de sostener una familia, no había más que un impulso biológico para perpetuar la especie, no había un impulso social, no había un vínculo. ¿Sí? Por eso dice que estos buen salvajes son el estado primitivo, ¿sí?, de un hombre que hoy es social. ¿Por qué? Porque se ha perfeccionado. De esta manera, se comprende que el hombre natural vivase en un estado de perfecto equilibrio entre necesidades y recursos. A ver, es un hombre que tiene todo lo que necesita a niveles básicos, ¿sí?, pero no tiene ningún tipo de interacción social. Recordemos que lo que nos hace plenamente humanos, además de la racionalidad, es el hecho de ser sociales, ¿sí? Si bien hay sociabilidad entre los animales, no tiene el nivel de complejidad que tiene la estructura social humana. Bien, después dice que el hombre, ¿sí?, en el estado de naturaleza de Rousseau, es un ser racional, al igual que en el estado de Locke, ¿sí? Y que eso lo diferencia de los demás animales, y que la cualidad más diferenciadora que lo invita a perfeccionarse es su sentido, ¿sí? No estoy encontrando la palabra correcta ahora, pero es casi su sentido de misericordia, de moralidad, de justicia. Hay varias palabras para calificarlo, ¿sí? Pero, sí, esta racionalidad lo que hace, en líneas generales, es ordenar los instintos. Los animales actúan por instinto y no miden las consecuencias. En el caso del hombre, tiene esa capacidad. Luego dice que esto deviene en un tipo de libertad porque puede decidir sobre sí mismo y no es gobernado por sus instintos.
Dentro de esta libertad hay otra cualidad que refiere a la facultad de perfeccionarse nuevamente. ¿Sí? La libertad está directamente relacionada a la facultad de perfeccionarte. Sin embargo, hay un problema. El perfeccionarse inicia todo un desastre, ¿sí? Lo dice él, es la fuente de sus desdichas y es algo que hablamos en el módulo 1. Cuando empezamos a conocer, lamentablemente nos damos cuenta de que el mundo no era quizás tan lindo o no era lo que parecía. El perfeccionarse hace que el hombre se dé cuenta de sus propias miserias y en este sentido está condenado a ser desdichado. Entiende que tiene más necesidades que las que tenía en el estado de naturaleza y por eso emprende una constante búsqueda de mejorar las técnicas, las producciones y, en el caso ideal, de mejorarse a sí mismo y superar el estado, ¿sí?, de minoría de edad. Luego lo que dice Rousseau, ¿sí?, al igual que los otros autores, es que la definición de la propiedad privada es lo que hace que nazca la sociedad civil, ¿sí? Rousseau cree en la república, esa es la diferencia con Locke, cree en una república con un parlamento, por eso él es parte de los idearios de la Revolución Francesa. No sé si lo saben, pero la primera etapa de la Revolución Francesa consistió en un parlamento donde se representaban a cada uno de los sectores de la sociedad, que eran 3. Bueno, al comprender al hombre que debe perfeccionarse, lo que entiende es que solo no puede subsistir. Y ahí es donde inician las familias. Luego sucede que al agruparse en familias, estas se agrupan en un circuito más grande que es una comunidad. Y ahí inicia el primer paso hacia la desigualdad. En ellas aparece la comparación entre un hombre y otro, entre quién es más bello, más fuerte, quién es más estimado en la vida pública, y empiezan las diferencias, ¿sí?, casi normales que nosotros podemos distinguir en cualquier persona. Además, ¿sí?, claramente en este sentido surgen sentimientos como el desprecio, la envidia, la vanidad, vuelve a aparecer la venganza. ¿Por qué? Porque todos estos sentimientos en realidad son parte de lo que llamamos humanidad. Sí, que no necesariamente es todo lo bueno. La humanidad implica también esos sentimientos negativos que los animales no tienen. Bien, luego menciona que lo que acrecienta la desigualdad es la división del trabajo. Mientras no hubo división del trabajo, los hombres fueron libres y creaban lo que les placían o lo que necesitaban. Luego, como la propiedad se distribuyó y surgió la necesidad de dividir las tareas, también se crearon desigualdades porque empezaron a considerarse algunas actividades más valiosas que otras. Luego, ¿sí?, al establecerse definitivamente la propiedad privada, se establece una desigualdad moral, dado que marca, ¿sí?, que algo es del otro y no mío, no existe el hecho comunitario y la desigualdad se legitima a través de la ley de propiedad privada. Luego tenemos la idea de que Rousseau entiende por institución legítima que el gobierno, ¿sí?, es legítimo dado que todos eligen de forma igualitaria el ser gobernados por un alguien más. En este sentido, Rousseau supone que los hombres llegados a cierto punto no pueden permanecer en estado de naturaleza, dado que siempre aparecen obstáculos que les impiden seguir conservándose a sí mismos y le impiden en cierta medida perfeccionarse. Entonces lo que hacen es establecer una forma de asociación de autoridad común, pero tienen en cuenta que se respete, ¿sí?, aún
las libertades brindadas por el estado de naturaleza. Entonces, esta autoridad aparece asociada a una comunidad que practica la política y que se comprometió a sujetarse, ¿sí?, a la voluntad de un otro que, como también lo mencionaba Hobbes, debe de cumplimentar con las aspiraciones de ese pueblo, si no es que pueda hacer lo que se le antoja, pero vuelve a surgir el mismo problema. ¿Sí? Existe la corrupción, existen las desigualdades. Rousseau es un ferviente defensor de la democracia, claramente, pero lo que hace, ¿sí?, esta democracia y este contrato es que todos los ciudadanos, al perder una parte de su poder mediante el pacto, lo que hacen es primar el interés público sobre el interés privado. Y lo que implica o supone es que el Estado siempre va a regirse por lo que sea mejor para todos y no necesariamente para lo que sea mejor para un individuo. El Estado tiene que tener la capacidad de equilibrar las necesidades individuales con las necesidades colectivas. Por último, Rousseau establece una relación entre igualdad y propiedad. Bajo los malos gobiernos, esta igualdad es únicamente aparente e ilusoria. Solo sirve para mantener al pobre en su miseria y al rico en su usurpación. Lo que hace es legitimar la posesión de riquezas de algunos, ¿sí?, y hace entender a los pobres que son pobres básicamente porque quieren, no porque los otros tengan más y haya una división mal hecha. Y de hecho, todas las leyes son siempre útiles para los que poseen y perjudiciales para los que nada tienen. De ello se sigue que el estado social tan solo es ventajoso para los hombres cuando todos tienen algo y ninguno de ellos tiene demasiado. Acá Rousseau está haciendo un guiño, que él no lo sabe en realidad, con lo que luego va a hablar Marx. ¿Sí? Él dice que la desigualdad, al volverse legítima, al establecerse la propiedad privada, lo que hace es que sea correcto que los que tengan poco y que los que tengan mucho sea legítimo. Aplica que la sociedad es injusta y que todos deberían tener medianamente lo necesario para subsistir, porque esa era la regla del estado de naturaleza. Todos podían vivir mientras pudieran sustentarse a sí mismos. Al ceder todo, suprimen toda posible desigualdad en la teoría, pero no, no es una explicación concreta. Volvemos al punto que dije en el principio. Rousseau trata de explicar cómo se pasó del feudalismo, se llevó a la Revolución Francesa y se está intentando llevar a cabo la República. Al final de la Revolución Francesa la República fracasa. Rousseau no lo llega a ver porque se murió a los 2 años que fue la revolución, así que él se murió feliz con sus ideales revolucionarios y de la República, pero es entender eso. Lo que trata de instalar es volver en cierto sentido al estado comunitario donde todos tenían lo necesario para sobrevivir. Es entender también que es una sociedad post-feudal, todavía no es una sociedad industrializada. Rousseau no llega a esa época. ¿Sí? Todos estos autores hablan en una etapa de feudalismo tardío, todavía no llegamos a la invención de la máquina de vapor, sino hablan desde el sentido de una sociedad donde hay un rey, donde las castas o clases sociales están muy divididas y son muy evidentes y hay una clara diferenciación de la pertenencia a un estrato u otro, y como venía diciendo, las leyes lo que dicen es que eso es legítimo. Y por último tenemos al siempre mal interpretado Marx. Bien, Marx ya vivió poquito después que estos pensadores. Para ser precisas, nació 50 años después. Entonces, el mundo de Marx es completamente distinto. No nos encontramos en una sociedad post-feudal.
Nos encontramos con una sociedad que está en el epicentro de la revolución industrial, que aparecen personajes como Adam Smith, David Ricardo. Aparece toda esta gente que intenta configurar un mundo nuevo donde ahora hay máquinas y vapor y un montón de cosas que hasta hace 50 años eran extrañísimas y los pensadores anteriores no se las plantearon. Ellos pensaban desde una perspectiva de comunidad orgánica como las que había en el medioevo, ¿sí? Este es el pensador que hace el salto. Este ya es un pensador de tipo industrialista. Él habla de la alienación, del control de la riqueza, de la venta de la fuerza de trabajo. Habla de una estructura completamente distinta. Lo primero que tenemos que entender es que como ya no es una sociedad post-feudal, o en parte lo sigue siendo, pero no tan marcadamente, como muchos de los nobles perdieron tierras, ¿sí? O por diferentes motivos la gente se tuvo que movilizar, ya no queda tanto peón rural, ¿sí? No hay necesidad. Entonces empiezan a asentarse en las grandes ciudades, que como ya no hay tanta tierra para trabajar, la idea de subsistir a través del trabajo de la tierra y pagando un tributo pierde todo el sentido. Entonces las familias se desplazan a las nuevas urbes y intercambian su fuerza de trabajo, que es lo único que tienen, por un salario para poder comprar lo que antes producían. Eso es lo curioso. Empieza lo que se llama la sociedad de consumo. Bien, lo primero que vamos a definir es la alienación del trabajo. Alienación es despojar, quitar, perder sentido. ¿Por qué es un trabajo alienado? Bien, porque antes las personas que trabajaban lo hacían con un hecho de sentido. Cultivaban la tierra para comer, hacían artesanías, por ejemplo, hacían un vaso, un plato, una olla para utilizarlo. Las cosas tenían un fin en sí mismo y como muchos los que vendían eran los artesanos, que en sí tenían apropiación del objeto que vendían porque era algo que hicieron ellos y lo venden como propio, en el sentido de que es lo que ellos hicieron. Al establecerse las máquinas, los telares industriales, no telares artesanales, lo que hace es que no hay una identidad, no hay un rostro que demuestra que eso lo hizo artesanalmente. Es una pieza que se vende en un puerto, en un mercado que fue producida en una fábrica. Se quita toda la identidad de la producción y además muchos de los obreros hacen una tarea pequeña, no es que hacen toda la tarea como la hacía el artesano. Bien, ya tenemos los ejes centrales de esta idea y el contexto histórico. Lo primero que vamos a remarcar es que Marx está en contra de pensar que hubo un estado de naturaleza. Lo que dice Marx es que lo que existe es un estado de permanente dominación. Siempre existe una clase que tiene los medios, la fuerza, la riqueza, las tierras, todo lo que detente poder lo tiene una clase y esa clase es la que oprime al que no los tiene. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Esa clase poderosa aliena a los que son, ¿sí? Más débiles, a los que no tienen recursos, sea cual sea el recurso según la época histórica. ¿Sí? Él dice además que la esencia del Estado no es la preservación de la paz. Dice que la esencia del Estado es ser despótico. Despótico quiere decir que se sirve a sus propios intereses, no al interés común. ¿Sí? El Estado va a hacer lo que le sea mejor para sí mismo y para las personas que estén alineadas con él, que por lo general son las personas en el poder. Luego, dice que el sujeto, sí que esto ya lo vimos, sí, cuando vimos Engels, es que, perdón, Hegel, son ambos pensadores, es histórico, por ende produce los hechos históricos y esa es la validación por lo cual no puede existir un estado de naturaleza según Marx. Como la sociedad se desarrolla un espacio atrás de otro en forma de espiral, la idea de un estado de naturaleza es completamente absurda para este pensador. Bien, él refiere, ¿sí? También a la idea de eh, que como
como el absurdo de este estado de naturaleza parte de que él no cree que el hombre pueda vivir solo. Marx sí hace énfasis en la idea de son politikon de Aristóteles. Él dice que los hombres se necesitan plenamente para reproducir estos modos de dominación y que un individuo aislado no sirve para eso. Por ende, necesariamente los hombres viven en sociedad e intercambian unos con otros para configurar los sistemas que les son propios. Dice que el principal problema de esto es que al transformarse esto en el estado que él llegó, en la diferencia entre trabajar o no, comer o no, existe una dominación desde el modo de producción. ¿Sí? Se domina al ser en su producción, tanto producir para el burgués como que ya no tiene producción propia, que es lo que dije en un principio. Marx dice que hay tres motivos por los cuales el hombre está alienado, que es que ya no desarrolla un trabajo en plenitud, luego que al ser un modo de producción capitalista no comprende el total de su producción, y más tarde que es que queda resumido o subsumido a las actividades de los animales. Como el hombre, la esencia del hombre para Marx es el trabajo, es el producir, y no el trabajo como el concepto que tenemos ahora, sino el producir como hecho valorativo, hecho intelectual, hecho de apropiación. Al despojarse de esa esencia vital, lo único que le queda al hombre es el estado animal, el comer, el reproducirse. Y en todo caso, como pasa tantas horas adentro de la fábrica, ya no le queda ni su instinto social. Dice que el sistema capitalista deshumaniza completamente al ser. El hombre, entonces, ¿sí? Es alguien que ya no tiene un sentido humano, dado que ha perdido esta esencia que es el trabajo. El trabajo, dice Marx, es el afirmador del ser, es el que demuestra, es el que hace al hombre reconocerse a sí mismo en su obra y a sí mismo en el desarrollo. El hombre es libre en la medida que se desarrolla a través del trabajo. Hablamos, el sentido de Marx es en el sentido del trabajo deseado, el trabajo hecho con pasión, con amor, con dedicación. ¿Sí? Es el famoso dedicarse a lo que uno quiere. La esencia, entonces, es el conjunto de las relaciones entre el hombre, el trabajo y su vida en sociedad. El esquema de producción capitalista que vive Marx le quita al hombre todo esto y por eso lo vuelve un animal. Perdón por ser tan insistente en esta idea, pero es algo complejo porque muchas veces se malinterpreta que alienación es como más o menos quitarle el alma a la persona, en cierto sentido lo es, pero hay que comprender bien por qué. Lo que hace ese sistema es restringir todas las cualidades que hacen al hombre un ente social y un ente de producción. Producción, como les digo, en el sentido de intelectual, de producir por uno mismo, por el propio placer. Producir a cambio de un salario no es disfrutar del trabajo, es tener un objetivo para la supervivencia. Se pasa de un estado de creación a un estado de supervivencia. El hombre no crea para su propia satisfacción, para su propio desarrollo. El hombre realiza un trabajo rutinario, extensivo, en horas, marcadas por un reloj, con el único fin de obtener un salario para proveerse de alimentos, vestimenta y en algunos casos pagar una piecita donde vivían todos amontonados. Ese es el motivo por el cual la alienación es un estado tan terrible. Bien, luego lo que dice Marx es que esto se va a acabar cuando exista la revolución, ¿sí? O se inicie la dictadura del proletariado. Acá vale aclarar algo que ya aclaré en un módulo anterior, que es que Marx cree que las personas van a tomar conciencia de su opresión, van a suprimir todos los niveles, se van a apropiar de los medios los medios de producción y van a lograr una sociedad más igualitaria. Esto, cuando Marx se murió, pasó
y lamentablemente fue un totalitarismo. Cuando Marx se muere, ¿sí? Esto no está en el texto, pero se los cuento, ¿sí? Para que lo entiendan, porque en sí ya expliqué bastante extenso qué es la alienación, ¿sí? Marx dice que la siguiente fase del mundo, ¿sí? Él dice que hubo 4 fases de dominación, que la cuarta fue el capitalismo. Él dice que la quinta va a devenir luego de la revolución en el comunismo. Bueno, cuando Marx se muere, el que toma las ideas es un señor llamado Lenin. Lenin pasa esas ideas a 2 personajes muy particulares que se apellidaban Trotsky y Stalin. Trotsky y Stalin inician la Revolución Rusa. La Revolución Rusa literalmente asesina al zar, destrozan todo un sistema que venía bastante atrasado, en realidad era bastante rural, la Rusia del principio del siglo XX, y termina siendo el sueño comunista, se termina convirtiendo en un totalitarismo. Porque la idea de que todos puedan tener todos, lo que desencadena mal gestionada, es un excesivo control y que en realidad las personas no hagan las cosas por el beneficio de la comunidad, sino por el miedo a ser reprimidos. Lamentablemente, ese esquema se reprodujo en muchos lugares y generó el mismo efecto, totalitarismo. Se produjo en Rusia, se produjo en Italia, se produjo en España. El único caso que se supone que la revolución triunfó, pero en realidad si ves las condiciones de vida de esas personas, decís la verdad, el capitalismo puede ser muy cruel, tendrá todos sus defectos, pero que una persona no pueda acceder a comida porque el régimen te está diciendo que hay una cantidad limitada de cosas a las que puedes acceder por mes, estoy hablando del sistema comunista de Cuba, que es el único que persiste hasta el día de hoy, es absolutamente limitante. Estamos de acuerdo en que la sociedad es injusta, que el capitalismo es salvaje, que hay desigualdad, que la pobreza es horrible, pero la idea de que alguien te restrinja de manera casi decidida lo que podés consumir o no, es también espantoso, porque nosotros vivimos en una sociedad donde el dominio está en el dinero, pero darte cuenta que le diste poder a alguien de manera concreta para restringirte las cosas también es demasiado horrible. Los propios seres humanos, entonces, lo que hacemos es destruirnos a nosotros mismos. No podemos crear sistemas que nos garanticen, hasta el día de hoy, que haya igualdad entre los hombres y que todos volvamos a sobrevivir. Volvamos en el sentido ideal que planteaban los primeros 3 autores. ¿Sí? Esta idea del estado de naturaleza donde todos tenemos la posibilidad de alimentarnos y de tener todo, por así decirlo, a niveles básicos, es solo un ideal que ellos plantean como que existió en algún momento. Tratan de justificar de que hubo una necesidad de superación, pero en realidad el mundo siempre fue injusto y de una manera u otra, ellos dicen que la sociedad termina legitimando la injusticia.